Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos, Ricky Daruma y su servidor, un tal Sepúlveda. Y antes de comenzar, recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com/Daruma Tuerto. De antemano les agradecemos su apoyo. Y el tema del día de hoy es el OVNI de Vernon. Ahora sí, vámonos con esto que es Daruma Tuerto. Antes de iniciar la historia, quiero comentar que el OVNI de Vernon tiene una importancia para los estudiosos del fenómeno OVNI enorme, güey. Es el primer caso completamente documentado. O sea, más allá de las charlatanerías que encuentras en Roswell, en Phoenix, todo eso, el OVNI de Vernon sí tiene documentación que lo hace parecer real, güey. O sea, para empezar, la gente que está involucrada no tiene ningún motivo para inventar nada. Después de este caso, la comunidad de Vernon en Francia no es una comunidad ufóloga o ufística donde se dediquen al turismo, nada que ver. Y sobre todo, toda la documentación que encontré son medios oficiales, son periódicos y hasta libros. Incluso hay un documental ahí de la BBC que hicieron sobre este caso. Está buenísimo. Vamos a comenzar con esto, ¿va? Nuestra historia comienza en el año de 1952 en el poblado de Vernon, una pequeña población situada a 65 kilómetros de París. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Vernon desarrolló un importante centro militar de investigaciones en materia balística y aerodinámica. En aquel lugar no era nada extraño ver aviones militares, helicópteros y, claro, vehículos militares, ¿no? Sin embargo, la noche del 22 para el 23 de agosto de 1952, sucedió un hecho sin precedentes para los pobladores de Vernon y de todo París. Ese acontecimiento se le conoce como la fantasía nocturna. O sea, ellos ya tenían este centro de investigación. Se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, para ellos ya era normal ver helicópteros, aviones, todo eso en la base que había, ¿no? Sí, pero la noche conocida como la fantasía nocturna marcó un hito, para ellos. En orden cronológico, el primero de los avistamientos fue reportado por el señor Bernard Misery, o Misery, no sé cómo se pronuncia, es que el francés no se me da y en las investigaciones aparece mucho, ¿no? Pero bueno, el señor Bernard Misery, un comerciante del condado de Vernon, quien llegaba a su casa a la orilla del río Sena. Después de estacionar su auto, él notó una luz de color azul claro que confundió en un inicio con la luna llena. Al mirar sobre el río, pudo distinguir que la iluminación que cubría todo el poblado de Vernon provenía de un objeto cilíndrico en forma de cigarro, que se encontraba suspendido unos 20 metros sobre el nivel del agua del río. El objeto no emitía ningún sonido, y esto fue lo que más llamó su atención, ya que los helicópteros y aeronaves de esa época eran sumamente ruidosas. Estamos hablando de 1952, un helicóptero hacía más ruido que un tren. Bernard se encontraba a unos 150 metros del objeto que se describe como un enorme cigarro azul, que brillaba emitiendo resplandores pulsantes de una luz más intensa en color blanco, manteniendo la misma posición durante varios minutos. O sea, como si tuviera una luz intermitente. Como pulsos blancos y azules adentro de este gran cigarro, ¿no? En su narrativa para un diario local, Bernard indica que se quedó viendo el objeto durante más de 20 minutos, tiempo en el que fumó un par de cigarrillos. ¿Por qué no? Es Francia, 1952. ¿Qué hace la gente? Pues fuma, ¿no? Hasta que de pronto, de la parte inferior del objeto, se desprendió una especie de disco volador que irradiaba una luz más fuerte y se rodeaba rápidamente de una especie de niebla. Algo que parecía ser una densa nube que después de unos cuantos segundos, toda la parte inferior del gran cigarro se encontraba cubierta por esta capa de neblina, y apenas se alcanzaba a distinguir el brillo del objeto en forma de disco que se desprendió primero. O sea, está interesante, ¿no? Lo que vio este señor. Pero mira, todo el mundo dice, bueno, imagínate, fue uno. Pero no, güey, ahorita vas a ver que lo vieron chingo de gente. Y todos coincidían. Coinciden perfectamente. Ok.
Bernard Miserey entró a su casa poco antes de la medianoche. Su esposa se encontraba en la ventana observando el mismo espectáculo que presenciaba Bernard desde el patio. Después de comentar algunas teorías sobre lo que ambos acababan de ver, pues se fueron a dormir. Para el día siguiente, después de dejar a sus hijos en la escuela, Bernard acudió a la policía a reportar lo que vio. Al contar su historia a la recepcionista de la comandancia, ella llamó a 2 agentes que no dejaban de hablar de esto. Un par de patrulleros que cubrían la ruta de la carretera nacional 181 presenciaron también el acontecimiento y le dieron seguimiento sobre el río Sena a estos objetos. O sea, ya nada más era un cigarro, sino que se desprendieron varios discos. Exactamente, que se fueron sobre el río flotando a unos 20 metros del agua. Okay. En su declaración, los policías afirman que de aquel gran cigarro, después de hacer algunas evoluciones, a unos 35 kilómetros del pueblo de Vernon, se desprendieron más de 5 objetos que se cubrían de una niebla, para después de liberarse, subir al cielo y mimetizarse entre las nubes. A la mañana del 24 de agosto, en la comandancia de la policía de La Vendée, se presentaron un grupo de pobladores de aquel lugar a reportar lo que ellos describían como una zanahoria gigante que habían observado el día anterior durante la tarde. El señor George Fortin, de 34 años en ese entonces, estamos hablando de la historia de 1952, declaró que sobre su granja se había posado una enorme nube de forma alargada, lo que ellos describieron como una zanahoria gigante completamente cubierta de una densa niebla, a través de la que claramente se distinguía un brillo azul que alternaba con naranja o rojo. Esta gran zanahoria se quedó en aquella región desde las 4 de la tarde hasta unos minutos antes de la puesta del sol, que en esa zona es a las 7 p.m. aproximadamente. O sea, durante 3 horas estuvo ahí suspendida durante unos 50, 70 metros del suelo sobre la granja, güey. Antes de retirarse, el gran objeto cambió su posición de horizontal a vertical. O sea, la gran zanahoria estaba así y de repente se empezó a parar y se elevó hasta perderse entre las nubes del cielo. O sea, los granjeros lo veían como una zanahoria, el vato que fumaba lo veía como un cigarro. Sí, claro. Exactamente. Pues es una cosa larga que la gente describe, nada más, ¿no? No saben qué decirle y pues a ver, está cubierto de nube, pues, ¿qué parece? Lo que te imagines, ¿no? Una periodista del diario Resistance de Louset entrevistó a 34 personas en toda la región que afirmaban haber visto dicho espectáculo. La nota fue publicada el viernes 20 de septiembre de 1952. Recuerden, el diario es Resistance de Louset y en las hemerotecas se encuentra. O sea, ahí en los show notes voy a poner todas las ligas para que podamos ver todos los documentación de este caso, ¿no? Casi un mes después de los hechos, ya que la periodista se dio a la tarea de investigar y recopilar todo lo que encontró alrededor de este caso. O sea, no solamente en Vernon, sino también este otro poblado de Louset, también vieron esta cosa. O sea, fueron muchas personas, pero unos en Vernon se vio sobre el río Sena alrededor de las 11, 12 de la noche del 23. Y el 24, en la tarde... Lo vieron en el otro poblado. Exactamente, en otro poblado. O sea, fue ahí como... Fue viajando, no sé, güey. El diario Libertation de París. Pues, no sé, güey, no sé, no sé cómo se diga en francés, güey. Libération de Paris. Oh, perdón, Marcel, ¿cómo se dice? Ay, no sé, güey. Libération de París. Del 25 de agosto de 1954, 2 años después de los hechos, publicó una compilación de la narrativa de 56 testigos, entre ellos 18 oficiales de policía que presenciaron aquel fenómeno paranormal entre el 22 y el 24 de agosto. Ok. Pues estuvo... O sea, duró varios días y mucha gente lo vio. Ajá, hasta que Libération de París, 2 años después de terminar toda la investigación, publicó todo este compilado. Ese fue el que uno de los que consulté. Está súper interesante, güey. Hay algunas cosas que medio se contradicen, sobre todo en el tamaño del objeto. O sea, hay güeyes que dicen, no, medía como 30, 50 metros. Y otros güeyes dicen, no, era como de 300 metros, güey, una nube larga, ¿no?
O eso de la zanahoria, porque unos lo O el veían como cigarro, picudito ajá. y otros lo veían como perfectamente cilíndrico. Aunque el güey de Vernon lo comenzó a ver antes de desprender esa niebla. Entonces él sí pudo ver que era perfectamente un cilindro metálico. Pero bueno, ahí tiene una parte súper interesante. En 2017, la CIA desclasificó 930,000 documentos. Entre los se encuentran un reporte de un encuentro que tuvo un avión B-29 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un objeto de aproximadamente 300 metros de largo en forma de cigarro. Todos los militares fuman. Claro. La tripulación del B-29 notificó a su base y se les ordenó seguirlo durante una distancia de casi 100 millas náuticas, aproximadamente 200 kilómetros sobre el Golfo de México, hasta que el objeto cruzó a territorio mexicano. El gran cigarro disminuyó su altitud hasta sumergirse en el agua, a 50 kilómetros de la costa de Tamaulipas, según los reportes de radar norteamericanos. Este hecho tiene fecha del 23 de agosto de 1952, unas horas después de los avistamientos de Vernon y La Vendée. Y fue ahí cuando comenzaron los avistamientos en Tamaulipas. No lo sé, pero está interesante, ¿eh? Este dato sí te deja así como de órale. Sí, ya ves que ahí es tierra de avistamientos ovni y hasta los lugareños dicen que los ovnis son los que los cuidan de los huracanes. Ajá, que vienen directo a la costa y de la nada se desvían o bajan la intensidad. Sí, y hay también una gran cantidad de reportes de OSNIs, güey, de objetos submarinos no identificados. Incluso uno de esos videos de los desclasificados de la CIA, se ve como una de estas cosas va por el aire, se mete bajo el agua y sigue a la misma velocidad, o sea, como si la resistencia del agua no le hiciera nada. Ajá, andando así como 3,000 kilómetros por hora, güey, viajaba hasta que la cámara lo perdió. Esto también fue ahí en el Golfo de México. Ok. Y rumbo hacia Tamaulipas, güey, o sea, hay algo en Tamaulipas, ¿eh? Sí, interesante. Aparte de violencia por el narco, hay otra cosa ahí. Güey, en todos los lugares donde hay gran violencia, también pasan cosas más allá de eso. Por ejemplo, ven las ciudades en Petra, güey, en todos esos lugares donde hay guerras, también hay avistamientos ovnis, también hay ruinas, hay cosas desconocidas. Parece como estuviera de alguna manera ligada, relacionado. Ya voy a empezar con mis teorías de la conspiración. Bueno, vámonos con el dato. Este es el dato más turbador de la semana. En los Estados Unidos, cada día, el 911 recibe en promedio 458 reportes de avistamientos ovni. Estos números se incrementan alrededor del Día de Acción de Gracias y de Navidad. Algunos estudiosos afirman que esto se explica psicológicamente por sentimientos de soledad y falta de atención de quienes realizan estos reportes. Qué poca madre. Qué triste, güey. Esto fue el dato más turbador de la semana. Recuerden que todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify, en donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el podcast. En Twitter como Daruma-Tuerto. No olviden visitar darumatuerto.com, en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y muchas cosas más. Y no olviden que pueden apoyar a nuestro proyecto en patreon.com/Daruma Tuerto, donde encontrarán cosas divertidas e interesantes. Esto fue Daruma Tuerto. Hasta la próxima.